Saludos, continuando con esta serie de videos sobre el libro de física universitaria de Csikszentmihalyi. Tenemos aquí dos cuerpos con la misma magnitud de aceleración. En la figura 5.15, que es esta figura, la situación, se mueve sobre un riel de aire horizontal, sin fricción, en el laboratorio de física. El deslizador está conectado a una fuerza de masa m2 mediante un cordón ligero. Un cordón ligero que me imagino que la masa va a ser despreciable. Y aquí está la masa 2, masa 1, masa 2. Flexible e inelástico que pasa por una pequeña polea sin fricción. Calcula la aceleración de cada cuerpo y la tensión en el cordón. O sea, la aceleración de cada cuerpo y la tensión. Entonces, el cordón y la pesa se están acelerando, así que debemos usar la segunda ley de Newton. Hay tres incógnitas: la tensión en el cordón y la aceleración en los dos cuerpos, aquí y acá. Los dos cuerpos tienen diferentes movimientos. Por ejemplo, este va hacia la derecha y este va hacia abajo. Uno horizontal, el otro vertical. Así que no podemos considerarlo juntos como hicimos en el ejemplo anterior. Y la figura 5.15b y 5.15c muestran los diagramas de cuerpo libre y sistema de eje correspondiente. Conviene hacer que ambos cuerpos aceleren en la misma dirección positiva de un eje, por lo que elegiremos la dirección Y positiva para la que pesa hacia abajo. Es completamente válido usar diferentes ejes de coordenada para dos cuerpos. Es decir, aquí tenemos cuerpos con diferentes direcciones, a diferencia del ejemplo del video anterior, donde los cuerpos ambos estaban en la misma dirección. ¿Ok? Aquí estaban ambos a la misma dirección. Aquí tenemos cuerpos que tienen diferentes direcciones. Y vemos que en el primer diagrama del cuerpo libre lo vamos a hacer respecto a este cuerpo que está aquí, a la masa 1. Si nos damos cuenta, aquí tenemos la normal y la masa del cuerpo 1 y tenemos la fuerza de tensión con una aceleración en el eje X. Y tenemos el diagrama del cuerpo 2, en este caso es vertical, tenemos la fuerza de gravitacional o peso que lo ala hacia abajo y también va hacia abajo, más la tensión. La aceleración de este cuerpo es hacia abajo, porque acuérdate que aquí él va hacia la derecha y este va hacia abajo. Por eso aquí va hacia la derecha, está grande, aquí la tensión está pequeña y aquí la aceleración es la que está ganando, se puede decir. Entonces, no hay fricción en la polea, dice el problema. Consideremos que el cordón no tiene masa. Vamos a considerar que no tiene masa el cordón o masa despreciable. Así que la tensión T en el cordón es homogénea. La tensión aquí es homogénea. Aplica una fuerza de magnitud T a cada cuerpo. Quizás sea conveniente repasar el ejemplo 4.10 de la sesión 4.5, donde vimos la fuerza de tensión ejercida por un cordón sin masa. Los pesos M1 y M2G aquí M1 y M2, aquí está, esos son los pesos. Si bien las direcciones de las dos aceleraciones son distintas, sus magnitudes son iguales. Aquí y acá van a ser iguales. Esta tensión horizontal y esta tensión vertical. Ello se debe a que el cordón no se estira. Por lo tanto, los dos cuerpos deberán avanzar distancias iguales en tiempos iguales. Y así sus rapideces en cualquier instante dado deberán ser iguales. Cuando la rapidez cambian, lo hacen en la misma cantidad en un tiempo dado. De manera que las aceleraciones de los dos cuerpos deben tener la misma magnitud A y podemos expresar esta relación así. ¿Ok? Entonces, la aceleración aquí del cuerpo 1 y la aceleración del cuerpo 2 van a ser a una sola aceleración que va a ser la misma. Gracias a esta relación, en realidad solo tenemos dos incógnitas, A y la tensión T. Para el deslizador en el riel de la segunda ley de Newton nos da que la sumatoria horizontal aquí de f de x va a ser igual a la tensión, y esa tensión va a ser simplemente igual a la masa por aceleración de ese cuerpo 1. Velo aquí, que me va a dar masa igual masa 1 por la aceleración.
masa 1x es la misma aceleración. Acá en el vertical aquí vamos a hacer lo mismo, pero vamos a tener aquí que tendremos que la fuerza de Y va a ser igual acá a la tensión menos el peso. En el caso de la pesa, las únicas fuerzas que actúan están en la dirección y así que, bueno, antes que nada, aquí se está tomando la fuerza vertical, pero del mismo deslizador, aquí, que es la normal acá, y el peso, pero ellas dos, el peso está en equilibrio, por eso tiene un cero aquí. En el caso de la pesa aquí, las únicas fuerzas que actúan en esta dirección Y, así que en la pesa vamos a tener la sumatoria de la fuerza de Y igual a la masa 2 por la gravedad, menos la tensión, menos la tensión, y eso va a ser igual a la masa 2 por la aceleración 2 sub y, que va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. En este caso, podemos darnos cuenta aquí que lo que hemos hecho es simplemente, es decir, que la tensión menos el peso va a ser igual a esa cantidad y la aceleración simplemente es A. Vamos a ver. En estas ecuaciones hemos usado la relación de que A sub 1y es igual a 0. El deslizador no se acelera verticalmente y A sub 1x es igual a sub 2y es igual a A. Los dos objetos tienen la misma magnitud de aceleración. La ecuación X para el deslizador y la ecuación para la pesa nos dan dos ecuaciones simultáneas. Para el deslizador tenemos que la tensión es igual a masa 1 por la aceleración. Y para la pesa tenemos que el peso menos la tensión es igual a la masa 2 por la aceleración. Al sumarla, nos vamos a dar cuenta que al sumarla, esta más esta nos va a dar que las tensiones se van a suprimir, va a quedar masa 2 va a ser igual a la masa 1 por la aceleración más la masa 2 por la aceleración, y la igualamos a masa 1 más masa 2 por la aceleración. Al despejarla, vamos a tener que la aceleración es igual a la masa 2 sobre la masa 1 más la masa 2 sobre G, porque esta presión aquí está multiplicando, pasa dividiendo. Luego, multiplicado por G. Sustituimos eso en la primera ecuación de la del deslizador, que es esta aquí, aquí donde la aceleración va igual a esa cantidad, y vamos a tener la masa 1 por esta cantidad, y va a ser la masa 1 por la masa 2, por masa 1 más masa 2 por la gravedad. La aceleración es menor que G, como se esperaba, la pesa se acelera más lentamente porque la frena la tensión en el cordón. La tensión T no es igual al peso M2 por G de la pesa, sino que es menor según el factor de M1 sobre M1 más M2. Si T fuera igual a M2G, la fuerza estaría en equilibrio, lo cual no sucede. ¿Ok? Entonces, no dicen cuidado aquí. Quizá tensión y peso no sean lo mismo. Es un error común suponer que si un objeto está unido a un cordón vertical, la tensión en el cordón debe ser igual al peso del objeto. Era así en el ejemplo 5.5, donde la aceleración era 0, pero la situación es distinta en el presente ejemplo. La única estrategia segura consiste en tratar siempre la tensión como una variable de modo como lo hicimos aquí. Por último, revisemos que algunos casos especiales, si la masa 1 es igual a 0, la pesa caería libremente y no habría tensión en el cordón. Las ecuaciones dan T sub 0 igual a 0 y A igual a G, cuando M1 es igual a 0. Asimismo, la masa 2 es igual a 0. No esperamos tensión ni aceleración. En este caso, de hecho, las ecuaciones dan T0 y A 0. Entonces, en conclusión, hemos visto que cuando estamos aquí, tenemos el deslizador, tenemos la pesa aquí, el cuerpo, masa 1, masa 2. Esa tensión de aquí, esa tensión de aquí va a ser la misma. Y también nos dimos cuenta que la aceleración horizontal de aquí y la aceleración vertical de aquí va a ser la misma también, porque van a tener la misma tensión.
Aquí vemos que las fuerzas verticales en el primer ejemplo se anulan, no existen, y la fuerza horizontal de la pesa también se anulan. Aquí trabajamos con vertical y aquí trabajamos con horizontal, si nos damos cuenta de la flecha de acá. Entonces, dijimos ahorita que la tensión acá iba a ser igual a la masa 1 multiplicada por la aceleración. Y aquí dijimos entonces que la tensión menos la masa 2 por la gravedad iba a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Por la aceleración que iba, o sea, la aceleración que adquiriría aquí de este lado. Véalo acá. Entonces, algo que tenemos que tomar en cuenta es que aquí nos dan la T negativa. Eso es estrategia, porque si nos damos cuenta daría lo mismo, porque si yo voy hacia abajo, yo le tendría que poner negativo aquí, la T aquí, si yo lo pongo en diferentes posiciones, iba a quedar negativo igual. Entonces, iba a quedar con el mismo signo, simplemente una conversión de signo. Luego tenemos la T del deslizador, la T de la pesa. Se sumaron, se eliminaron la T con la T y solamente me quedaron las masas. Y de la masa entonces aquí, la masa 2 por la gravedad, que queda aquí, sobrevive aquí porque esta T con esta T se cancelan. Me queda masa 2 por gravedad igual a masa 1 y masa 2 por A. Masa 1 más masa 2 por A. Entonces luego a la aceleración va a ser igual a la masa 2 por la gravedad, masa 2 por gravedad, sobre masa 1 más masa 2. Y luego esa parte se sustituye en la tensión. Aquí y la aceleración va a quedar masa 1 por masa 2 sobre masa 1 más masa 2. Y ahí hemos terminado esa parte.